Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 7 minutitos de las 13 de hoy, jueves 22 de septiembre de 2022, un día después de la primavera, del inicio de la primavera, un día después del Día de la Juventud. Imagino, Alfredo Pereira, que pasaste pero de manera estupenda tu día ayer. Sí, muy lindo Hola, día. Alfredo. Hola, Prince, ¿qué tal? Saludo a la audiencia. Sí, muy lindo día ayer, la verdad que sí. Te pusiste tu collar de flores. Me pusieron el collar de flores, pero viste, esos son esos momentos donde no sabes si tenés que ser coherente contigo mismo y morir así y quedar inmortalizado o te relajas un chiquitito y le da alegría al pueblo, ¿verdad? Yo creo que hay que ceder de vez en cuando, no sé. Pero vos poco le das alegría al pueblo. En ocasiones. Bueno, vamos a sondear acá un poco en la radio si es así. Derroche de alegría. Trabajamos todos los días, Mirna. Le envío saludo muy especial a Priscila y también, por supuesto, está Josema del otro lado, los compañeros Rodrigo, Cristian, Lorenzo y nuestro amigo, le quiero decir demasiado con el nombre de Sixto, pero es Johnny, nuestro amigo, nuestro compañero Johnny también, que nos da el soporte correspondiente. ¿Qué? Amigo, dije. No, Johnny, ¿cuál es el otro? Sixto, no sé, siempre le quiero decir Sixto. ¿Qué sigue Sixto con Johnny? No sé, tuve una fijación ahí. Bueno, ya vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, a quien agradecemos, Tomás Merzán. Él es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía y tengo que decir que me ignoró en el ascensor. Hola, Tomás, ¿cómo estamos? No, tengo que, en mi defensa, muy buenas tardes para todos, Prince, Pope y para toda la audiencia también. En mi defensa, como buen abogado, tengo que admitir que a propósito te pusiste el tapabocas para que no te reconocieran en el ascensor. No, yo ando con Pero vos ya tapabocas. le viste sin tapabocas. No, que Claro, es lo peor de todo. ese es el tema. Yo tampoco. Entonces es difícil. Deja de mentir, Alfredo, si en la oficina estamos sin tapabocas. José Moteto ya le vieron la cara de Prince, ¿ya vieron? ¿Sí? Ah, mira. ¿Ves? Me atrevo a decir que hace a propósito para que la gente no le reconozca. Puede ser, claro, si no el asedio Pasar va a ser, desapercibida, sí. claro. Es más barato pasar desapercibido, ¿verdad? No tenés que saludar a Acá, nadie. Pope, por ejemplo, sale a la calle y todo el mundo por uno le pide autógrafo, ¿verdad? ¿Algo así? También. ¿Cómo estamos, Merzán? Feliz día por ayer. Igualmente. Bueno, espero que hayas pasado muy bien. Sí, súper bien. Un placer. Así que, bueno, una alegría, Tomás es el presidente. Y cuando él no está, es ¿cómo se llama? El que mueve los hilos por detrás. Así sí, que va designando gente. Hace mucho no le tenemos a las abogadas. Sí, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Las que me pelean. Sí, Viviana, las que te enfrentan. En realidad son ellas las que dominan. Vos estás ahí Nosotros como... somos la cara visible, pero en realidad son ellas las que estiran los hilos detrás. Antes de entrar en el tema, a mí me gustaría hacer como una suerte de recapitulación de qué es el Instituto Paraguayo de Derecho y Economía, Tomás, y obviamente hace cuánto que estás como presidente y cuánto dura tu mandato. Sí, les comento. El instituto empezó a mediados del 2016 con la intención, básicamente un grupo de colegas abogados, pero también invitamos a la mesa a los economistas que para mi gusto terminan siendo más importantes en esta discusión que los abogados, porque haciendo un poco de historia realmente cómo empezó este movimiento o esta discusión o esta conversación en realidad entre derecho y economía, la base básicamente parte de que los economistas sacaron un análisis que sirvió para los abogados y los abogados, como no podría ser de otra forma, básicamente tomaron prestada estas herramientas y tomaron prestado este análisis y a partir de ahí se generó como una sinergia entre ambas disciplinas. Entonces, sobre esa base, el instituto en el 2016, tratando de promover esta conversación y de alguna manera esta interdisciplina realmente entre ambos campos, se funda en el 2016 con algunos colegas, como les comentaba anteriormente, tanto economistas como abogados, para tratar de promover esta disciplina, tener este tipo de conversaciones y básicamente instalar esto no solamente entre las distintas instituciones, gremios, sino también en la opinión pública, porque creemos que puede llegar a ser bastante útil para profundizar un poco más, toma de decisiones, principalmente sobre políticas públicas, que es en gran parte y en gran medida lo que vamos a hablar hoy. Yo estoy como presidente desde el año pasado hasta el año siguiente, hasta mediados del año siguiente, y a partir de ahí, por supuesto, este año empezamos a compartir con ustedes algunas de las conversaciones que tuvimos ya una vez al mes, así que de vuelta una vez más agradecido por el espacio y por poder compartir un poco más de esta conversación entre derecho y economía, y hoy vamos a agregar un componente de psicología también qué interesante. a la conversación. Que ahí también hay una relación interesante que se fue desarrollando en el tiempo, ¿no? Ya sea del punto de vista penal, del punto de vista civil, ¿no?
Totalmente. Yo de hecho le decía esto internamente dentro del instituto, discutimos siempre que el instituto ya no se debería llamar paraguayo de Derecho y Economía, sino que deberíamos considerar ya psicología o, ¿por qué no ciencias del comportamiento en general o ciencias sociales? Porque básicamente es transversal a todo. Y psicología tiene un muy buen componente al momento de toma de decisiones y básicamente cómo influyen las políticas, las normas y por supuesto la economía también en la conducta de la gente. Con lo cual hoy en día ya no podemos desentendernos de la psicología, que termina siendo como una herramienta muy, muy influyente al momento de tratar de entender mejor la conducta humana. Así que... Y obviamente tienen como soporte a un profesional, psicólogo, vamos a decirle en ese sentido, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, cuando vayamos avanzando un poquitito más en detalle en el tema de hoy del programa de hoy, el inicio, digamos, de toda esta corriente en gran medida también vino de la mano con la conversación que hubo entre psicólogos y economistas. A partir de lo cual, por supuesto, los psicólogos daban sus puntos de referencia académicos o profesionales sobre la situación y los economistas básicamente también daban el suyo, y a partir de ahí se generó como una sinergia que hoy en día termina siendo muy importante y muy influyente hasta llegar a premios Nobel. Premio Nobel, totalmente. De economía. 2002, sí, en el 2002. El Instituto Paraguayo tiene una página web, Mersan, ¿verdad? Sí, tiene. Mersan, digo, perdón. Ya te di formal, ya no sé por qué. Se enojó lo del ascensor. Sí, ¿viste? Sí, eso me dolió, me cayó. Sam. Y a partir de ahí es como más informal el trato. Perdón, más formal el trato. Más formal, perdón. Sí. Sí, tiene página web. Ahí tenemos mucha información sobre básicamente cuál es el objetivo del instituto, un poco cuáles son las autoridades, el funcionamiento. Incluso, sí, también tenemos algunas investigaciones que estamos publicando. Así que es una buena fuente, también las redes sociales. Así que la página web es www.ipde.org.pi. Y en las redes sociales también nos pueden encontrar como IPDE, generalmente con la referencia de Paraguay. Entonces es fácil de encontrar en Twitter, en Instagram, que generalmente son nuestras fuentes más dinámicas de compartir información. No, yo me quedo, como introducción, Tomás, lo que comentaba en estas relaciones entre ciencia. Por supuesto que yo creo que todos tenemos el derecho de opinar, ¿verdad?, sobre todo lo que nos parezca. Creo que eso hace parte de la libertad de expresión que tenemos. Pero en este triunvirato, podemos decir, que se fue dando entre psicología, derecho y economía, creo que es muy importante, porque lo lindo de estas relaciones, digamos, que fueron saliendo, es que cada ciencia respetó, digamos, a la otra. Es decir, cuando a mí una teoría me parece incoherente o no me gusta o no me parece o me parece que está incorrecta, etcétera, pero para criticarla yo tengo que sumergirme en esa teoría, salir de mi plano conceptual y si es una teoría psicológica, bueno, ser tan buen psicólogo basado en la evidencia de esos estudios y a partir de ahí poder dialogar. Y creo que eso ha sido muy interesante, porque lo que vos comentabas en la relación con la economía, no fue fácil ese diálogo, esa relación, porque prácticamente al comienzo quizás se menoscababan, digamos, los psicólogos, y el aporte que ellos fueron haciendo al famoso homus economicus, ¿verdad? Y desmitificando la teoría racional de lo que hace un agente económico, etcétera. Pero fue basado en evidencia a lo largo de los años, y creo que ahí empezó un aporte tan importante, y creo que es eso, ¿verdad? O sea, cuando detrás hay estudios, detrás hay investigaciones, tomar en serio lo que la otra ciencia, creo que ahí sale una multiplicidad, digamos, del saber, una riqueza mucho más grande, ¿no? Sí, totalmente, coincido 100%, sobre todo a partir de lo cual se puede tener como un enfoque integral de las distintas disciplinas y al final del día, que es lo importante, un mejor entendimiento de la conducta humana, y sobre el mejor entendimiento de la conducta humana poder tomar mejores decisiones también, tanto desde el plano público, que para mí por supuesto y para todos es el más importante porque le afecta a todo el mundo, pero también tiene repercusiones en el plano privado. Y si nos ponemos a pensar anteriormente a nivel, digamos, rigor científico, cada ciencia es como que vivía dentro de su mundo, aislada dentro de su mundo, con sus propios métodos, con sus propios índices de referencia y con sus propios conocimientos académicos, y a partir de ahí como que hubo una mayor apertura, como bien decías, con ese rigor científico que tenía cada una y respetando un poco lo que proponía cada una con los presupuestos de cada ciencia, y a partir de ahí como que se encontró un esquema un poco más colaborativo entre las distintas disciplinas. Entonces hoy en día
que incluso repercute, como decía anteriormente, repercute también en el sector privado. Hay equipos de consultores profesionales en donde se juntan todas las disciplinas distintas, tienen este enfoque interdisciplinario, porque eso termina siendo mucho más productivo para resolver problemas. Entonces, ya no le puede dejar a un abogado aislado, a un economista aislado, a un psicólogo aislado. Tienen que trabajar los tres en conjuntos para tener un mejor entendimiento del problema que se quiere solucionar. De hecho, ahí me hacía acordar en Roma una consultoría que al comienzo era económica, tenía esa impresionante, era esa consultora, porque básicamente lo que tenía, bueno, el equipo de economistas que hacían toda la parte de consultoría económica, había un equipo jurídico, estaba el equipo financiero, ¿verdad?, de la parte de finanzas, la parte ambiental, ingenieros ambientales, y obviamente también de repente toda la parte psicológica impresionante. Entonces la discusión era, como decía, a veces para ciertos casos es como dar una respuesta quizás de una manera más holística, más integral. Impresionante, ¿verdad?, el nivel de discusión y debate ahí. No, totalmente. Yo creo que hoy en día esa es una tendencia. Entonces hoy uno ya no se puede desentender del conocimiento que propone otra disciplina, porque básicamente se queda fuera de la discusión. O sea, por más de que yo o ustedes como economistas o los psicólogos no quieran compartir, quizás hablando mal y pronto, una mesa de diálogo de trabajo con un abogado, hay que hacerlo, porque de por ahí te puede dar un punto de vista que puede llegar a ser productivo para la discusión, y finalmente, que es lo importante para tratar de resolver el problema, y por qué no ofrecer o políticas públicas o soluciones estratégicas e integrales a ciertos problemas a nivel país. Así que creo que es relevante. Prince tiene el tema de hoy. ¿Cuál es el tema, Prince? La teoría del empujón, ¿verdad? Y me quisieron acercar, pero no voy a decir. Una palabra francesa, Prince, ¿cómo se pronuncia? Mentira, no, es una palabra francesa. Pero bueno, este es el inicio de lo que estabas hablando, Tomás. Señor Mersam. Igual, que no me saludó en el ascensor. Quedó ahí. Sí. La verdad que esto hoy en día termina siendo una teoría ya un poco mejor consolidada, de alguna manera, pero había empezado algunos años atrás, en la década de mediados de la década del 70 más o menos, con el estudio que hicieron algunos economistas de la mano con algunos psicólogos. La teoría, hoy en día la traducción, digamos, al español es el empujón, pero la verdad que no hay una traducción literal para la palabra nudge, que es una palabra en inglés que básicamente significa como, no creo que no ven, ¿verdad?, lo que estoy haciendo, pero como un pequeño empujón. Se ve, está en la tele. Estaba en el canal de YouTube. Como un pequeño empujón, y la portada del libro, de hecho, son como un elefante grande y un elefante pequeño, y el elefante grande, digamos que es el que tiene más experiencia, le va empujando de a poquito a los siguientes pasos al que tiene menos experiencia. Entonces, la traducción literal, que realmente no es literal a la que se bajó después a tierra al español, es el empujón, pero básicamente hace más las veces de guía, quizás, o de instrucción, en realidad, y cómo eso después repercute en políticas públicas. Tiene una base, hoy creo que no vamos a hablar mucho de derecho, vamos a hablar más de economía y de psicología, porque tiene un muy fuerte componente económico y psicológico, pero después finalmente eso, por supuesto, repercutiría en la forma o en el diseño que se puede llegar a dar a las instituciones, y, como decía anteriormente, a las políticas públicas también. ¿Cómo nace esto, Tomás? Esto nace, algunos de los antecedentes parten de mediados de la década del 70, cuando un economista que después terminó siendo premio Nobel, que se llama Richard Thaler, y creo que muchos lo han de conocer, si no me equivoco fue en el 2017. 2016, sí. Nombrado premio Nobel. Había agarrado algunos estudios. En realidad, según él cuenta la historia, que él nunca fue tan fanático de la economía. A él lo cuenta así personalmente, y como una infidencia. Entonces decía que generalmente los modelos económicos le aburrían. En el sentido de que sí, el hombre se asume que es un ser racional, un análisis de costo-beneficio, y como que un mundo muy predecible, que él decía, no me convence del todo que esto sea tan real. Que de hecho cuando él empezó a ser docente, ya empezaba a hacer experimentos con las notas, incentivos. Sí. Y él se consideraba, dicho por él en su libro, se consideraba como un economista mediocre, ¿verdad? Él decía, yo no creo que llegue tan lejos, porque de vuelta no soy tan fanático de esta disciplina. Entonces, en la medida que se aburría, entre comillas, empezaba a hacer experimentos con sus amigos, sobre los cuales trataba de demostrar cómo hay como unos errores o inconsistencias en la conducta de las personas que escapan un poco de este modelo racional que generalmente los economistas asumen, como para simplificar el modelo, por supuesto, y a partir de ahí construir proyecciones y demás. Entonces él empieza a descubrir que realmente todos estos errores de conducta de las personas tenían como una suerte de sistematización, ocurrían muy frecuentemente. Después vamos a ir hablando más de ejemplos, ¿verdad?, cuando vayamos un poco al detalle, pero conceptualmente eso es lo que ocurría.
En la película, después en el camino, la década del 80 y un poquito más adelante, aparece la figura de dos psicólogos que trabajaban en conjunto de origen israelí. Y que de hecho uno de ellos ganó el premio Nobel antes, que en el Sí. 2002 de Economía. Es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía. Que se llama Daniel Kahneman. Que él colaboraba mucho con otro psicólogo también de origen israelí, pero después finalmente ellos terminaron trabajando en universidades de Estados Unidos, que se llamaba Amos Tversky. Y ellos juntos colaboraban y hacían este tipo de experimentos y se enfocaban mucho en la parte conductual, pero relacionada con la economía. Entonces, por cosas de la vida, por supuesto, las mentes brillantes se juntaron y ahí empezaron a trabajar en estos modelos de alguna manera que los sistematizaron, porque anteriormente, y corríjanme ustedes que son los economistas históricamente consideraban estos errores, digamos, más influenciados por la psicología como problemas aislados, que realmente no repercutían en el modelo final o útil que se podía llegar a tener al momento de aplicar esto a macroeconomía o bajado a microeconomía en la toma de Y decisiones. sobre todo porque en la teoría era muy coherente y muy sólido. Lo que pasa es que después, como seguramente podemos adentrar en los casos, la vida real demostraba que hay montones de contradicciones, empezando, digamos, por las decisiones que uno mismo toma de las más básicas. Correcto, totalmente. Bueno, y a partir de ahí entra psicología al juego, este modelo teórico con base a la racionalidad de las personas o de análisis de costo-beneficio o simplemente incentivos que tenían los economistas principalmente, que eran, digamos, los que tenían mayor voz o una mejor voz, una voz más alta o más fuerte en la discusión de las políticas públicas, utilizan la herramienta de psicología cognitiva. A partir de lo cual se dieron cuenta que en realidad al momento de tomar decisiones uno quizás es más impulsivo, está basado en emociones. Prince, totalmente. Sí. No, Yo no dije nada. Sí, acabas de sentir, sí. Yo no dije nada. Prince como ser humano, dije, ¿no? Claro, En particular. estamos- Como todos, ¿verdad? Como todos. Está bien. Eh, No lo soy. Y bueno, y sobre esa base, en general, digamos, el término más técnico es sesgo. O sea, tener como un error dentro de la toma de decisión que no es consistente con la teoría de la racionalidad de las personas. Y de vuelta, sistematizando esto. Entonces dijeron, este problema es importante. O sea, no podemos dejar de lado esto. Hicieron algunos experimentos, que es parte de lo que mencionaba Pope anteriormente. Y bueno, y a partir de ahí dijeron, esto es influyente en la toma de decisiones de las personas. Y algunos ejemplos básicos son cuando uno se propone hacer dieta, después finalmente llega el día en donde hay que hacer dieta. Sabemos realmente hoy con toda la información que hay, la ingesta de calorías que tenemos que tener por día, pero realmente son muy pocas personas las que respetan. Y si hay alguien que respeta, realmente eso le cuesta muchísimo. Así que ese es un ejemplo. Después otro de los ejemplos es dejar de fumar, por ejemplo. Que también es como un vicio, entre comillas, que tienen las personas, que todo el mundo hoy científicamente está comprobado que hace mal a la salud. Y por supuesto eso forma parte también de una campaña, quizás si se quiere a nivel mundial, de publicidades, de restricciones, pero la realidad es que la gente sigue fumando. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y una de las razones es básicamente la que estábamos comentando anteriormente. Dentro de un esquema de análisis de psicología, no tomamos decisiones racionalmente, sino más basados por emociones, impulsos y estos sesgos que hablábamos anteriormente. Y desde el punto de vista de los modelos económicos, eso te cambia radicalmente, porque al final, al tomar en cuenta, digamos, estas nuevas revelaciones desde el punto de vista del comportamiento, por supuesto que hacen que ciertas teorías, no sé, rendimientos marginales decrecientes, las utilidades también, ¿verdad? Y muchos de ellos, digamos, como que al final terminan siendo mucho más complejas que un simple modelo lineal, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, y a partir de ahí, como ustedes bien saben, nace toda la disciplina de la economía conductual que junta o asocia economía con psicología. Y la base realmente de todo esto, que es lo que hablábamos anteriormente, es este libro de Kahneman, que es el que le mereció, digamos, después el premio Nobel, que le llama Pensar rápido, pensar despacio. En donde él identifica dos formas de tomar decisiones de las personas, en donde le llama un sistema 1, que es el más impulsivo, que es el más asociativo, que realmente no requiere tanto procesamiento de información, y por otro lado el sistema 2, que es un poco más lento, que es quizás bajando a tierra el que uno
utiliza cuando va a tomar una decisión importante, no sé, casarse, invertir en una casa, hacer una inversión en la bolsa, hacer una inversión financiera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de que disocia, digamos, sistema 1 de sistema 2, después los economistas también empiezan a utilizar esa información para decir, bueno, este es un factor muy importante al momento de tomar decisiones, y generalmente estos errores de los que hablábamos anteriormente parten de ese sistema 1, que es donde cuando toma una decisión un poco más impulsiva, un poco más asociativa quizás por la experiencia que ya tiene, y no se toma el tiempo de agarrar un cuaderno, un lápiz, empezar a hacer la ecuación y ver y decir, bueno, esta es la decisión más racional o la más importante o la más relevante para este momento, para esta situación en particular. Entonces la vida es muy compleja, ¿verdad? Entonces se presentan muchas situaciones en las situaciones en las que utilizamos este sistema, digamos, un poco más impulsivo, donde se producen estos errores. Y ahí, Tomás, ¿cómo ves, por ejemplo, en la evolución, digamos, que ha tenido la comunidad comportamental? Podemos decir que se ha relacionado mucho también con las políticas públicas que vos mencionabas, ¿verdad? En el sentido de en gran medida podemos decir que ahí hay, o sea, vamos aterrizando mucho más. Cuando veamos las políticas públicas, por ejemplo, vos ya te encontrás con el empleado público, y ahí quizás poniendo así, digamos, o extremos, digamos, pero bueno, vos tenés el empleado público que ya no sabe que no va a ser nunca despedido. ¿Qué incentivo puede tener a crecer o a seguir haciendo carrera o no hacer nada? Por otro lado, el empleado público, cuando hay mucha sospecha de que hay corrupción, tiene muy poca discreción. Prefiere seguir la regla y no tener problema. O sea, en un modelo de institución pública, ¿verdad? o de servicio público, donde hay varios componentes que entran en juego, creo que esta es una disciplina que ha permitido, digamos, que muchos gobiernos, ya sea locales, gubernamentales, incluso hayan podido lograr mayores saltos de eficiencia, digamos, en su gestión. Sí, totalmente. Bueno, y de hecho, parte de la solución al problema quizás viene del origen, porque si podemos entender mejor cómo las personas toman decisiones, sea en el sector privado, pero también en el sector público, que es el que tiene más influencia, por supuesto, en la calidad de vida de las personas, quizás si se quiere, a nivel gobierno o a nivel políticas públicas. Entonces termina siendo una herramienta súper relevante. Entonces, en la medida que el razonamiento quizás, o el conocimiento en realidad, sobre cómo tomamos decisiones se va haciendo más preciso, y empezamos a entender que las personas cuando toman decisiones cometen ciertos errores, y si podemos explotar esos errores para el bien, por supuesto, también para el mal, hay que decirlo, porque, a ver, y voy a hacer un paréntesis aquí, este conocimiento, cuando le había consultado a algún profesor argentino, si no me equivoco, regional era, sobre esta situación, me hacía ruido de que en realidad las empresas de marketing, las empresas en general que explotan de alguna manera esta visión del consumidor, ya tenían estos conocimientos y sabían cómo presentar un producto, cómo hacer una publicidad, porque de alguna manera entendían ya cómo funcionaba la toma de decisiones del consumidor, que al final del día es parte del mismo problema, ¿verdad? Entonces, si podían entender mejor eso, pueden utilizarlo también para explotar económicamente, no sé, a un público que no está tan bien educado, y que por de ejemplo. Hecho, hoy Tomás, es el debate, por ejemplo, en Europa con Facebook, por ejemplo, que no es solamente el tema de competitividad, si hay otras redes sociales que se puedan usar, que os pueda elegir qué redes sociales, sino que la manera como Facebook utiliza la propaganda y prácticamente cómo eso puede llegar a determinar tus decisiones en el día, ¿verdad? Y ahí hay un tema de ¿cómo se llama? De privacidad o de quién termina manejando los hilos al final del consumo de la población, ¿verdad? No, totalmente. Me hace acordar, hay un libro también muy famoso de unos premios Nobel de Economía que no sé si habrán leído, se llama Economía de la Manipulación. Sí. Es muy bueno y parte también del mismo... Akerlof, creo que no. Sí. Él se sabe de memoria, Alfredo se sabe de memoria. Sí. ¿Cómo manipular o el libro? El libro. Las dos cosas. No. Vos le conoces mejor que yo, parece, Tomás. Sí. Y bueno, y ahí explican básicamente cómo se explota esta psicología del consumidor, ya con todo este conocimiento de que, bueno, hay errores de consistencia, que uno no es tan racional al momento de tomar decisiones, al jugar con precios, etcétera, etcétera. Por supuesto que este enfoque, que es toda la parte de Natch, que es lo que hablamos hoy, es más positivo. En el sentido de decir, bueno, todo esto que nosotros ya sabemos y que la gente de marketing o quizás las empresas hace rato lo explotan porque, bueno, tienen invertidos, digamos, varios recursos en desarrollo y en conocimiento, hoy en día ya se pueden utilizar para
un bien, digamos, un poco más altruista, si se quiere, y como vamos a ver en detalle después, a bajos costos, que puede llegar a tener repercusiones a nivel país positivos, por supuesto. O sea que me acuerdo, por ejemplo, uno de los ejemplos, Tomás, que era, y contaba Richard Thaler, que eso recomendamos también a la audiencia, en el libro que él publicó después de recibir el premio Nobel, él cuenta cómo fue, digamos, todas las etapas para que la economía y el comportamiento llegue a ser lo que es hoy, ¿verdad? Pero un ejemplo a mí me encantó, dice que él estaba, se fue a una cena, ¿verdad? Creo que era cerca, no sé si cerca de Navidad, qué sé yo, pero en esta cena había castañas de cayú. Cierto. Y estaban comiendo castañas de cayú y de repente la dueña del hogar le dice, bueno, le dice a su marido, sacá ya la castaña de cayú porque si no, el pato a la naranja que hice, que está en el horno, que trabajé todo el día hoy, nadie va a querer comer, ¿verdad? Entonces, bueno, el marido obviamente obediente, como somos, digamos, la mayoría de los que estamos acá, sacamos, digamos, rápidamente pero ahí nomás él después pensaba, después de la cena, decía, claro, qué incoherente, porque en teoría cuando vos tenés utilidades y vos, digamos, asignás los recursos que son escasos para obtener aquello que a vos te da utilidad, que puede ser salario, puede ser horas de vacaciones, o sea, depende del tiempo y de las prioridades que vos tengas y aquello que vos le determines como utilidad en tu vida, ¿verdad? Cómo asignar los recursos de manera eficiente para lograr aquello. Si eso es lo que nos daba utilidad a todos, y si le ponía el número, decía, castaña cayú, 20 de utilidad. El pato a la naranja en ese momento, no sé, era 12. Entonces, ¿por qué voy a invertir mi tiempo, mi ganas, mi hambre en 12 y no en 20? ¿Entendés? O sea, voy a comer nomás la castaña de cayú y todos teníamos que ser felices y el pato se congela y se come otro día. Si haces, digamos, un cálculo sencillo de 2 más 2, no tenía sentido traer la otra parte de la cena porque la gente ya estaba feliz con la primera parte. Eso me lleva a cada unos puntos que tenía anotados sobre ejemplos que son realmente simpáticos porque es donde se empiezan a identificar estos sesgos, estos errores, digamos, que tienen las personas al momento de tomar decisiones. Tomás, los ejemplos podemos profundizar a la vuelta del corte, porque te quedas, imagino, todo el programa. Por supuesto. ¿Qué te dijo Bajo Alfredo? las órdenes de Prince siempre. No importa qué le diga, que estoy en falta. Vos querés arreglar lo que pasó, el desaire que me hiciste en pleno ascensor. Es como llevar rosa digamos, a la persona que amás y te mira ya así. ¿Qué hiciste? ¿Por qué vos tenés eso incorporado en tu cerebro? No, es lo que de repente dicen las mujeres. Voy a traer tapabocas la próxima también. ¿Vos tenés algún jefe? O sea, vos sos el presidente del IPDE, pero encima tuyo no hay otra persona, ¿verdad? No, las mujeres del instituto, ellas son mis jefas. Entonces enviar un mail muy significativo. Que de hecho, la otra es la abogada Viviana que vino acá me dice, a mí no me invitan más, dice. Sí. Te está reclamando. Reclamó, ya sé. Yo pido por Viviana. Bueno, por lo que pasó hoy nomás digo Tomás. Lo del ascensor. No, Viviana es la que domina el instituto, así que seguro va a venir. Estamos con Tomás Bersán, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía, y a la vuelta del corte seguimos profundizando sobre el tema. Hacemos un corte. Radio ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram.
1000 Noticias AM, la información que tenés que tener antes de salir de casa. Con Benito Fleitas, Ruth Tuazó y Daniel Ríos. 1000 Noticias AM, el lugar en donde la verdad es la noticia. De lunes a viernes de 6 a 7:30 AM por las pantallas de Paravisión. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Pasaron de las 3, estás escuchando Economía 1000 por Radio 1000. Hoy, jueves 22 de septiembre de 2022. Y Alfredo, te veo demasiado muy enérgico, muy alegre. Te hizo muy bien el inicio de la primavera. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué miras ahí? No sé, a ver si... ¿Quieres ver tu imagen? No, a ver si me estaban... Si había algo de doble sentido por detrás. No, bien estoy, Prince. Bueno, yo estoy muy interesado con este tema de cómo la economía comportamental puede realmente influir en las políticas públicas, porque, tengo ahí un sinfín de preguntas, pero nos habíamos quedado en el primer bloque que vos, Tomás, tenías algunos ejemplos que podían ilustrar estas pequeñas contradicciones o cortocircuitos que se dan individualmente, pero que tienen un impacto colectivo y por ende después también en la economía. Sí. Yo igualmente te pediría, Tomás, hacer una breve recapitulación de lo que estamos hablando, entonces para después irnos a los ejemplos, si te parece. Bien. Sí, totalmente. Bueno, anteriormente estábamos hablando de cómo esta sinergia que hay o que se dio a lo largo del tiempo entre la economía y la psicología, y también eventualmente después en el derecho, termina creando un modelo a partir del cual se pueden generar mejores políticas públicas a costos más bajos y que terminan siendo un poco más eficientes. Digamos, ese es el foco principal del problema. Y nos quedamos en la base del problema, que es básicamente que se identificó a lo largo del tiempo, de la mano de psicólogos y de economistas, como las personas al momento de tomar decisiones realmente no eran tan racionales como creíamos que eran, sino que estaban más basadas por emociones, por impulsos y por estos sesgos que se llaman técnicamente, que son errores en el análisis que se hace de las situaciones. Nos habíamos quedado como punto de referencia en dar algunos ejemplos, así que tengo algunos. Adelante. Si es que les parece. Sí. Después, a lo largo del tiempo, se fueron dando como nombres, digamos, a las categorías de problemas que tenían las personas al momento de tomar decisiones. Una de las principales es la del sesgo del presente, le llaman los científicos, que es básicamente lo que explica por qué a uno le es más fácil gastar que ahorrar, ¿verdad? Porque uno apuesta, digamos, a lo que está viviendo el día de hoy, entonces dice... Y hay varios experimentos que se hicieron que demuestran este punto, en donde a uno le ofrecen menos plata hoy o más plata mañana, por ejemplo.
y el 70-80% de las personas dicen, no, quiero menos hoy, porque hoy quiero gastar la plata y porque hoy básicamente quiero vivir la vida. Entonces eso explica de alguna manera por qué es tan difícil estar bajo un esquema o vivir bajo un esquema de ahorro en donde yo estoy apostando a un futuro que no sé si va a llegar, por supuesto con todos los riesgos que eso implica, a diferencia de lo que ocurre cuando yo necesito gastar el dinero hoy o básicamente intercambiar dinero por bienes. El mismo argumento o el mismo... O sea, pero perdón, Tomás, pero Sí. la base que está detrás es básicamente que yo sé racionalmente, ¿verdad? Que si tomo una decisión, entre comillas, o sea, tengo la opción en tomar una decisión fácil y otra que me puede dar un beneficio mayor según lo que yo mismo describí que a mí me da utilidad y que a mí me da beneficio. Entonces, ahí es donde aparece esa incoherencia. Si yo digo, al responder un cuestionario, ¿qué es más importante? ¿Andar en bici o quedarte en una película? Andar en bici. Y hacer eso. ¿Y qué es más importante? Y bueno, ahí tiene que haber una coherencia. Totalmente. Y ahí pasa estos sesgos, Totalmente. ¿verdad? No, incluso desde el punto de vista económico, digamos que lo más sensato sería recibir el dinero de acá una semana, porque no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de acá una semana yo recibo, no sé, 150,000. Pero si me ofrecen 50,000 hoy, la mayoría de la gente acepta 50,000 hoy. Entonces, a partir de ahí como una inconsistencia, por lo menos en el modelo racional. Esta es la teoría del presente, o como... Sesgo del presente. Sesgo del Sí, presente. uno valora mucho más el presente que el futuro. Perfecto. Eso es así, hablando mal y pronto. Lo mismo ocurre con la dieta. Sí. Voy a empezar la dieta el lunes. Sí, nunca llega el lunes. Hasta que llega el lunes. Si llega el lunes, pues sí, voy a empezar de vuelta la dieta Sí, la siguiente semana. Entonces uno valora más realmente esa utilidad de la que hablaba Pope al comer algo que es mucho más rico, por supuesto, de lo que es el esquema de alimentación de una dieta. Entonces constantemente uno va postergando el futuro porque valora mucho más al presente todo el tiempo. Hay otro ejemplo que sí es un poco más raro, si se quiere, que le llaman el efecto dotación, que uno valora mucho más lo que tiene, sus pertenencias, le da como un valor agregado a sus pertenencias, como un efecto más personal, si se quiere, a las posesiones, cuando tenemos una comparación del mismo producto, pero que no es mío. Se había hecho un experimento con esas tasas famosas universitarias que hay en las universidades, principalmente de afuera, que se vendían como un regalo, digamos, ¿no? O sea, se regalaban para el experimento. Entonces se le regala a un grupo de alumnos una cantidad X de tasas y se le dice el precio referencial de esta tasa son, no sé, $3. Y a cada uno le dan las tazas y cada uno lleva a su casa las tazas, usa las tazas, es como que genera como un apego a las tazas y después vuelven 15 días después y parte del experimento era, bueno, ahora ustedes tienen que vender estas tazas, no se pueden quedar, ¿a cuánto las venden? ¿A cuál es el precio? Y la mayoría vende las tazas suyas, las que utilizaron ya por 15 días, al doble del precio. No querían vender por el mismo precio referencial de, digamos, Pues se encariñaron. porque se encariñaron con el producto. Entonces, generalmente uno tiene apego a esas posesiones porque va utilizando, porque en el día a día genera apego inmaterial. O sea, no estamos hablando de una persona. Que entra en toda la discusión si vamos a algo más grande, lo que es el hogar. Correcto. El hogar, pues, vos lo puedes vivir como el lugar donde vas a experimentar o estás experimentando o experimentaste las relaciones y las vivencias más importantes de tu vida. No, donde y nace depositaste tu hijo. sueño. O lo ves como un lugar de inversión. Tardaste 3 años para construir una casa, llega alguien y te dice, yo te pago 30% más, ¿lo vendería o no? Pero ahí es una Totalmente. cuestión de casa y hogar, Alfredo. Por eso, uno puede mirar el mismo objeto, el mismo bien como hogar, donde hay Sí, tal cual. Sentimientos. un sentimiento entrañable con ese lugar y por lo tanto afectos, y esos afectos te impiden o tienen sesgos para que vos lo veas como inversión. Totalmente. Así es. Y hay dos más que, bueno, y a partir de ahí después entramos ya al foco, me parece, más importante del tema de la política pública. Uno era el del statu quo, que básicamente que tendemos nosotros a siempre quedarnos con el mismo estado de las cosas. Zona de confort. Zona de confort, que es lo que explica la suscripción automática que generan generalmente todas estas membresías de Netflix o HBO cualquiera, donde uno te dicen, probá por 30 días. Registrar tu tarjeta de crédito o tu medio de pago y al día 31 realmente uno ya no se toma el esfuerzo de revisar de vuelta la suscripción, sino que básicamente por el statu quo Claro, mantiene corre. las cosas y ya empieza a correr. O sea, eso las empresas vienen explotando hace muchísimo tiempo y bueno, y explica muchas cosas, digamos que las personas no se toman la molestia de revertir el estado actual de las cosas porque, como decía Pope, se quedan en la zona de confort y chao. Y eso repercute finalmente en decisiones importantes también, como vamos a hablar en unos minutos. Y la última es la del enmarcado. Esto también es interesante.
Porque esta explica básicamente cómo uno toma decisiones a partir de la forma en la que se le presente el problema. Por más que los números sean los mismos. Y tengo anotado acá, de hecho, para que no se me escape el detalle. Se había hecho un experimento de lo que ocurre ante el pronóstico de una operación médica. A los médicos se le hizo esta encuesta. Y el panorama número 1 era el siguiente. De 100 pacientes de que se hacen la operación o que se someten a la operación, 90 están vivos 5 años después. Así se le presentaba el problema a un grupo de médicos. Y ahí los médicos decían, no, esta operación tiene un 90% de éxito, básicamente. Hay que hacerla. Y en contrapartida, el problema del marcado era el otro escenario era de 100 pacientes, a otro grupo experimental, digamos, de 100 pacientes, 10 están muertos después de 5 años. Los números eran los mismos, pero si uno habla de la muerte y por otro lado habla de la vida, cuando se hablaba de la muerte todos los médicos decían, no, esta operación es muy riesgosa, entonces no hay que hacerla. Y cambiaba completamente el panorama y la toma de decisiones que tomaba un grupo de médicos especializados, digamos, en la materia, por la forma en la que se le presentaba el problema. Entonces esto es sumamente importante y sumamente relevante al momento, por supuesto, publicidad, marketing, pero también la forma de tratar de implementar distintas decisiones también a nivel país. Muy interesante. Ahí cumplimos son 4 en total. Hay más en realidad, porque Hay yo más, traje esto pero porque sí, si no nos quedamos sin tiempo. Sí. Y creo que tenés otro punto, Tomás, porque nos quedan aproximadamente 12 minutos de tal manera. Quiero cerrar nomás la teoría que Sí. Bueno, sobre toda esta base, Sí. después lo que dijeron, digamos, este economista Richard Thaler, de la mano de un abogado Sí. que se llama Cass Sunstein, que trabajaron durante muchísimo tiempo, dijeron, bueno, vamos a utilizar todos estos errores y a partir de ahí vamos a tratar de diseñar un modelo en el que nos aprovechamos de esto, pero no para que las personas cometan errores, sino para que tomen la decisión adecuada. ¿Verdad? Que es un poco lo que explica por qué esto puede llegar a tener repercusiones positivas en políticas públicas. Y a esa teoría es la que le llaman nudge, que es lo que veníamos hablando al comienzo, porque dicen... El empujón. La teoría del empujón. Sí. Porque es lo que dicen, nosotros que tenemos que tratar de provocar la conducta deseable de las personas y no la indeseable en la que toman esta mala decisión en el ahorro, la mala decisión de la dieta, en la que se alimentan con alimentos de más calorías de la que debieran, etcétera, etcétera, y cómo esto repercute, por ejemplo, en una política pública de salud. Entonces, toda esa teoría ellos la diseñaron sobre esta base de estos sesgos y errores, y a partir de ahí dijeron, esto se puede implementar a bajos costos y puede llegar a ser positivo para la sociedad. Al punto tal que esta teoría se llegó a implementar en Inglaterra, en Estados Unidos y en algunos otros países más como oficinas oficiales del gobierno. Como para decir, bueno, tan potente es esta herramienta que podemos tratar de implementar esto en el país para que la gente se alimente mejor, para que la gente ahorre más, para que la gente tome mejores decisiones al final. O sea que, Tomás, me hiciste acordar, el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece cursos gratuitos de economía comportamental y políticas públicas. Uno puede entrar en la página del BIT y ver los que estén interesados. Son gratuitos, ¿eh? Y yo no hice el curso, pero sí estuve en la charla que explicaba, digamos, y ellos se basaban en un ejemplo de Colombia en Bogotá cuando, si no me equivoco, en el año 97 o 96, no, por ahí, el túnel principal de abastecimiento de distribución de agua se rompió. Y por lo tanto la emergencia era de primer nivel y las autoridades estaban con el pronóstico que si la gente no rebajaba el consumo, en un día 70% de la ciudad se iba a quedar sin agua, ¿no? Y se hizo el comunicado a través de todos los medios, pero fue un comunicado sumamente racional. Y se dieron cuenta que el primer día faltó 70% del agua a la población, ¿verdad? Y en la medida que fueron arreglando el problema, empezaron a cambiar la campaña de comunicación. Y dice que fue hasta el alcalde salía duchándose. Y no sé, figuras importantes Claro, de la ciudad, un párroco, así, o sea, es medio chocante, ¿verdad? Pero mostraba cómo tenías que ahorrar el uso del agua, ¿verdad? Y eso generó un resultado mucho más eficiente en la población que el mensaje racional. Sí. No, y de hecho esto repercute mucho también el canal de ejecución realmente de este tipo de situaciones en la que, bueno, vamos quedando sin tiempo, seguramente vale la pena hablar de algunos ejemplos más de cómo se aplica esto a nivel de otros países, es la comunicación. O sea, cómo se comunica realmente lo que debería ser la mejor decisión. O alternativamente, que es, digamos, uno de los conceptos más importantes por el que apuestan estos académicos, es lo que ellos le llaman la arquitectura de la decisión. Es básicamente cómo yo
armo el contexto en el cual tengo que tomar una decisión. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor esto. Una tienda de conveniencia, un súper, digamos. Está comprobado también científicamente que uno tiende a comprar lo primero que ve. Con lo cual, a partir de ahí, por supuesto, hay que hacer una arquitectura de la decisión para decir los productos más sanos vamos a ponerlos primero. Porque si ponemos todo lo otro primero, básicamente va a haber como una tendencia de la gente a agarrar lo que tiene más calorías. Entonces, a partir de ahí, la política pública sería, bueno, entonces todos los productos más saludables van al frente. Y si yo quiero comer un dulce, digamos, o algo que tiene mucho azúcar, tengo que hacer el esfuerzo de irme hasta el fondo. Ahí ese es un ejemplo que se utilizó muchísimo durante la administración del gobierno Obama, cuando se implementaron estas políticas públicas para tratar de generar un poco un mejor esquema de salud pública en Estados Unidos, porque ahí hay muchos problemas de obesidad. ¿Y resultados fueron? Sí, resultados positivos, por supuesto. Habrán visto también en algún momento, va nomás de la mano con el tema de la alimentación. Algunos países, en Estados Unidos se implementó esto, pero también regionalmente en Chile y en Uruguay, si no estoy equivocado, las etiquetas por colores. Entonces, cuando hay un producto que tiene de altísima ingesta calórica, se pone una etiqueta roja en donde básicamente se dice, acá hay muchas calorías. Si tiene, digamos, un nivel medio de calorías, una etiqueta amarilla, y si es un producto sano, una etiqueta verde. Y eso termina provocando, de alguna manera, una incidencia en la decisión de los consumidores. Así que es interesante, ¿no? Te puedo decir después quién es febrerista y quién es colorado en esta mesa. Pero ahí Tomás... Este concepto de paternalismo libertario... Eso es lo que te digo. Esa es la crítica de repente, Tomás. Esa es la crítica. Estamos hablando solamente de lo positivo. No estamos siendo paternalistas, digamos. Es decir, yo le tengo que decir a la gente cómo tiene que vivir y socavar su derecho de libertad. La crítica principal, que para mi gusto no está todavía resuelta, o la discusión en realidad, es que si nosotros dejamos en manos del Estado que ponga la etiqueta verde o amarilla o roja, básicamente le estamos diciendo a la gente qué es lo que tiene que consumir. Entonces, yo no tengo la libertad suficiente como para decir qué es lo que me conviene. Y el Estado me tiene que decir que yo, por un estudio que hicieron algunos académicos, básicamente me dicen qué es lo que tengo que hacer. Entonces, el contraargumento que utilizaron ellos es básicamente que esto es como un paternalismo del Estado, pero libertario. Es decir, yo no te impido que tomes una decisión, pero te ayudo a que tomes una mejor decisión. Entonces, siempre está la libertad de ir al fondo de la tienda de conveniencia y agarrar el producto que cada uno quiere. Pero básicamente al menos le crea el escenario que le facilite a tener el mayor acceso y el mejor acceso. Totalmente. Porque, perdón, Tomás, esta es la misma discusión que se hace con el sistema de pensiones, por ejemplo. Porque vos estás basándote, cuando haces un sistema de pensión donde vos decís, tenés que aportar tantos años y esta tasa, un argumento es que supuestamente vos no vas a ser capaz de administrar tus ahorros, y cuando llegue la vejez y no tengas fuerza, y tengas mayores riesgos de salud, te va a quedar en pelotas, digamos, y el Estado te va a tener que transferir a través de transferencias sociales. Como vos no sos capaz, porque te conozco más o menos, bueno, se dice que estás haciendo un rol muy paternalista. Hay un ejemplo que aplica a Paraguay, pero a medida, que es de hecho mencionado por ellos, el de la utilización del casco al momento de utilizar motos o motocicletas. El argumento de la libertad es, si yo me quiero morir mañana por no usar casco, por más de que eso conlleve un gran riesgo, es decisión tuya. Entonces, ¿por qué tiene que haber un reglamento que me diga que tengo que usar casco cuando para mí no es cómodo? Y a partir de ahí se genera, digamos, el peso del contrapeso de cada uno de los argumentos, porque sabemos que en Paraguay eso es un problema y que termina afectando la salud pública, y cómo el pago de impuestos y básicamente la utilización del presupuesto termina repercutiendo en la cantidad de accidentes que hay en emergencias médicas al año por accidentes de tránsito y particularmente en motos, por la gravedad de la consecuencia del accidente, por supuesto. Ahí recuerdo nomás que creo que fue como meses atrás o años anteriores, la Municipalidad de Asunción implementó una política similar de dejarle a la gente tomar la decisión de usar o no casco, pero bajo su riesgo. Entonces era como eso, ¿verdad? Vos tenés la decisión, pero sabes las consecuencias. Correcto. Entonces era como una medición también de ese juego que estás mencionando, ¿verdad? Correcto. Ahí hay miles de ejemplos. Sí. Otro ejemplo es el del tabaco, en donde el impuesto selectivo al consumo te grava el tabaco para tratar de que eso sea un desincentivo para que el precio sea mayor y por ende la gente consuma menos. Pero básicamente... No obstante, los resultados no demuestran eso. No. Además de que no demuestran eso, teóricamente estás afectando también la decisión del consumidor de ser libre, de decir quiero fumar un cigarrillo, por más de que sé que tiene consecuencias nocivas para la salud. Y que en Estados Unidos, me acuerdo que eran los estudios los años a comienzo del siglo, demostraron que ese efecto, esos impuestos terminaron afectando a la gente más pobre, que tuvo que pagar totalmente
y que no dejó de fumar. Totalmente, totalmente. Hay un ejemplo, porque veo que nos quedamos sin tiempo, pero traje algunos ejemplos más que son algunos simpáticos incluso, de cómo esto se puede llegar a aplicar fácilmente, de vuelta, como decíamos anteriormente, con bajos costos y que puede llegar a ser eficiente al momento de implementar. ¿El de la pintura 3D puede ser? Hay uno de la pintura 3D, que este es uno de los más simpáticos, y de hecho ocurrió en el país. Están las noticias y pueden buscar en buscadores en internet, en motores de búsqueda y demás, que es el de la franja peatonal 3D. En donde en el municipio de Capiatá, unos ciudadanos que estaban viviendo en Capiatá, porque había una zona muy peligrosa, un cruce muy peligroso, que creo que era oscuro y no tenía muy buen cuidado, en donde diseñan, de la mano por supuesto, algunos artistas dan una mano y diseñan una franja peatonal 3D, que a la simple vista cuando uno está manejando parece que está elevado al nivel sí, te asusta. Frenar. Tenés que frenar de golpe porque no va a chocar con el muro. Sí. Y eso en muchos países terminó siendo una solución para la reducción de velocidad sin tener que invertir en toda esa pieza de concreto que hoy utilizamos tan frecuentemente como lomada. Entonces, con una solución más barata termina siendo mucho más efectiva que la lomada, que incluso algunos de repente pasan rápido porque tienen un auto con mayor suspensión o lo pero que sea. El paraguayo, sin subestimar, ¿verdad? Pero el paraguayito ya conoce y después va a remeter nomás ya, ¿verdad? O sea, el que ya incorporó. Teóricamente te genera como una reacción instintiva. Uno no piensa, pero sí, por supuesto sí, que... está acostumbrado a pasar por esa zona. Hay un ejemplo también acá local que en realidad no estaba pensado como el de la franja peatonal del Capiatá, pero que es el velocímetro de la costanera. No sé si llegaron a pasar por la costanera. Hace poquito había un velocímetro que te marcaba la velocidad a la que uno se estaba yendo. Entonces todas las personas sentían que estaban siendo controladas. Así es. Salió un comunicado de la municipalidad, si no me falla la memoria, que decía, nosotros no estamos controlando, esto nos va a generar una multa. Pero la gente no sabía eso. Claro. Entonces en la medida que la gente pasaba por el velocímetro, veía que se estaba yendo, no sé, a 62 y frenaban a 50, porque 50 es el límite. Entonces todo el mundo se estaba reduciendo la velocidad instintivamente. Nos pasó a todos. Eso fue también interesante. Sí. Y hay uno de los más simpáticos, que es en Ámsterdam. El presupuesto del aeropuerto que tenía Schiphol, creo que se llama el aeropuerto de Ámsterdam, tenía muchísimo problema de la limpieza de los baños. Gastaban una infinidad porque básicamente turistas se van, ensucian el baño y no les importa, no internalizan, digamos, el costo de limpiar el baño. Entonces pusieron a pensar y dijeron, bueno, revisaron esta herramienta y dijeron, bueno, vamos a tratar de implementar algo. Y se dieron cuenta que los hombres, esto fue un experimento que se dio en el baño de los hombres en el migitorio. No aciertan, no apuntan. No aciertan bien el lugar a donde tiene que ir el residuo. Y pintaron una mosca. Y una araña. Una araña en el migitorio. Y básicamente... ¿Vos experimentaste eso? A mí me miré y se dieron cuenta que los hombres automáticamente entraron en su biología de cazador y dijeron, toca apuntar a la araña. Fenomenal. Y redujeron 80% los costos fijos de limpieza. Impresionante, parece un chiste, pero realmente termina siendo algo y los resultados están... Así es. Y es el efecto de la franja 3D, que por más que vos sepas que de repente es una pintura nomás, siempre te va a generar una primera reacción. Y ahí es como decía Tomás, es el empujón. Claro. Que te permite hacer la cosa correcta, que te da a vos mayor beneficio, sin que te dejes llevar nomás por las emociones y aquello más fácil y cómodo, ¿verdad? Totalmente. Y finalmente, y nos quedan 30 segundos, Tomás, ¿cómo lo vinculamos al derecho? Sí, finalmente la forma de vincular esto al derecho es básicamente tratar de apostar a este modelo como un modelo de implementación de políticas públicas a través del diseño normativo. Y acá voy a cerrar con esto porque creo que puede llegar a ser relevante incluso para siguientes programas. Estamos trabajando ahora en un proyecto en donde queremos bajar a tierra lo que de la mano del instituto con una asociación de estudiantes de Derecho y Economía de la Universidad Católica y un estudio jurídico también. Estamos trabajando en conjunto, ahora estamos como en un periodo de incubación sobre todos estos conocimientos y lo que venimos discutiendo para tratar de presentar después eventualmente al gobierno un proyecto que de alguna manera pueda bajar a tierra esto y tratar de implementar a nivel país, por supuesto. No tenemos todo el detalle todavía, pero por ahí más adelante valdría la pena charlar sobre esto para ver cómo eso se puede llegar a implementar y que se vuelva una realidad en el país y no solamente hablar así a nivel abstracto o teórico que de repente queda, me parece, colgado en el aire. Cómo esto se puede bajar realmente a tierra, como decía anteriormente, con una inversión baja y que tenga como un diseño de política pública eficiente que afecta tanto a la parte normativa como a la parte de calidad de vida de la gente, que finalmente es lo más importante. Alfredo, ¿algo que agregar? No, creo que se me ocurre ahí tantos que son problemas de convivencia y ciudad, de gestión de residuos, transporte público,
incluso en las compras que puede hacer el Estado. Creo que una variedad tan importante como dice Tomás, al final la gestión pública termina directa o indirectamente, tarde o temprano, incidiendo en la actividad económica del sector privado y de la sociedad. Totalmente. Le decimos a la gente que este capítulo lo pueden escuchar en Spotify y también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube 1000 Noticias AM o Economía a 1000, ¿verdad? En Economía a 1000, totalmente. Así sí. es. Así que te invitamos, Tomás. Yo imagino que vos siempre le das ahí el play en nuestro podcast. Siempre, siempre. Ah, bueno. Así que sí, sin duda. Estuvimos con Tomás Merzán, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía. Muchísimas gracias, Tomás. Espero que le hayas pasado muy bien. Igualmente. Ustedes también, así que muchas gracias de vuelta por la invitación. Espero que la próxima vez que nos crucemos en el ascensor no dude con el tapabocas y ya te reconozca. Bueno, espero también lo mismo. Que tengas un buen jueves. Josema, llegamos al punto final de Economía 1000. Mañana nos encontramos puntualmente a las 13. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.